¿no? Pues con todo gusto lo podemos revisar, cualquier otro tema. Hoy vamos a ver esto de la boleta y también de invalidez, y luego ya vamos a ver otros temas un poco más complejos la próxima semana, como son, por ejemplo, violencia política en razón de género, como causal de nulidad y algunos otros temas relacionados. Pero bueno, en cuanto a la boleta, fíjense, parece que la boleta es muy sencilla de revisar, de analizar, ¿no? Y de acudir el día de la jornada electoral a emitir nuestro voto, pero son demasiadas cosas las que se tienen que revisar en la boleta electoral, ya sea como ciudadanas o como ciudadanos, o también pues como funcionarias o funcionarias de mesa directiva de casilla, como representaciones de partido político. Nos puede tocar ahí pues estar como representantes de un partido político, como presidenta, presidente, ¿no? Como secretario, secretaria de la casilla, escrutadores. Nos puede tocar pues simplemente ser ciudadanas o ciudadanos, o estar desde una autoridad electoral, que muchas veces la autoridad electoral pues también se tiene que enfrentar directamente a este tema de la boleta, su análisis, su valoración. En primer lugar, lo que tenemos que revisar en la boleta es este tema, sí, como dice también muy bien Antonio, pues todas las autoridades electorales también nos podemos enfrentar muchas veces, que lo vamos a revisar en otras sesiones, el tema de recuento de votos. Acuérdense que hay recuento administrativo, recuento jurisdiccional, pero en realidad el recuento de votos inicia, ¿no?, desde el momento en el que pues se lleva a cabo, se abren las urnas en la casilla y se lleva a cabo, ¿no?, el cómputo de uno por uno todos los votos. Y entonces este tema de la boleta es complejo desde la casilla y desde las funcionarias y los funcionarios. No es nada sencillo contar los votos y llenar un acta de escrutinio y cómputo con todos los elementos que debe de contener, ¿no?, el acta de escrutinio y cómputo. Primero, lo primero que tiene esta boleta es este tema que pues todavía me parece extraño, pero todavía sigue en discusión por algunas personas, ¿no? Este tema de el lenguaje incluyente. Vean cómo ya todas las boletas de 2021, las del 18 y seguramente las del 2024, pues ya tienen un lenguaje incluyente, ya no dice diputados federales, y ya nunca más lo vamos a ver que diga diputados federales. Ahora dice diputaciones federales, y es un lenguaje incluyente porque obviamente pues tenemos candidatos, pero también tenemos candidatos en cualquier elección de diputaciones federales, y también, por ejemplo, en senadurías, pues son senadoras y son senadores, y también pues en la boleta del presidente, ya no va a decir presidente de los Estados Unidos mexicanos, inclusive la del 2018 ya no decía presidente de los Estados Unidos mexicanos, dice, y dirá seguramente la del 2024, presidencia no de los Estados Unidos mexicanos. El lenguaje incluyente es un tema que, les digo, me resulta raro, pero todavía está en discusión. Todavía hay personas que dicen no está en el diccionario la palabra, pero bueno, se trata de visibilizar a las mujeres en todo tipo de actividades, y la actividad electoral, la actividad política, pues es un ejemplo en donde se debe necesariamente que visibilizar a las mujeres. Algunos hablan de, o se dice, ¿no?, por algunas partes, de las y los diputados, por ejemplo, las y los senadores, pero a mí tampoco me gustan esos términos. Si se trata de visibilizar, tenemos que decir las senadoras y los senadores, las diputadas y los diputados, aunque esté más larga la frase. El chiste es visibilizarlos. Algunos lo han tomado más sencillo y dicen las y los, pero seguimos sin escuchar la palabra senadoras, diputadas, magistradas, ministras, juezas, etcétera. Pero es una disposición desde la Constitución. Si ustedes revisan la Constitución Federal, pues las últimas reformas que se han realizado a la Constitución Federal, pues la reforma ya plasma un texto incluyente. Si se van al tema, por ejemplo, del Poder Judicial Federal, pues ya la Constitución habla de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Algunos dicen no está en el diccionario, pues no está en el diccionario, pero sí está en la Constitución, las ministras y los ministros de la Suprema Corte. Hay quienes dicen no debemos utilizar la palabra presidenta, no es correcto, pero bueno, también
tenemos que utilizar la palabra presidenta. El chiste, ¿no? De lo que se trata es de visibilizar a las mujeres. Y bueno, pues no es la excepción la materia electoral y no es la excepción el INE. Y aquí claramente la boleta dice, ¿no? Diputaciones federales, y así la veremos seguramente la del 2024. Luego viene ahí el registro de los partidos políticos, que también muchas veces se ha cuestionado por qué primero está el PAN y al final no está el PES, y luego estos partidos, ¿no? El PES y otros dos partidos que, bueno, pues perdieron su registro en el 2018 y ya estos partidos políticos pues no los vamos a ver en el 2024. Vamos a tener para el 2024 los 7 partidos, pues los 6 tradicionales que ya conocíamos desde hace muchos años, y Morena, que se incorporó a partir de su registro en el 2015 y su primera elección del 2015. Entonces vamos a ver al PAN, al PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Por qué vienen en este orden? Porque es conforme al orden de registro, de antigüedad de registro. El primero que se registró fue el PRI, pero se registró con otro nombre. Luego se registró el PAN, entonces el primero en la boleta es el PAN, porque luego el PRI, cuando se registró con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, ya antes se había registrado el PAN. Entonces el segundo, después pasaron muchos años y por ahí del 89-90 se registró el PRD, es el tercero, luego ya viene Verde, PT, Ciudadano, y finalmente viene Morena, pues por eso es el orden. Luego vienen las figuras de candidaturas independientes. Esto parece sencillo, pero a mí ciudadanas y ciudadanos me han preguntado si hay que votar por un partido y además por una candidatura independiente. Entonces, claro que nada más tenemos que votar solamente por una de las opciones que está en la boleta. Y luego, pues también viene el tema de que nos dice ahí en rojo la boleta, no marque el recuadro de su preferencia. Esto parece sencillo, y también parece que es muy fácil marcar el recuadro de su preferencia, pero sí tiene diversas problemáticas. Y bueno, muchas veces el problema es que como ya actualmente, si ustedes se fijan en las últimas elecciones, pues los partidos políticos van en coalición, también como dice Antonio, y vemos el ingenio del mexicano, de las mexicanas para votar de diferentes, ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Pero de entrada hay que marcar el recuadro de su preferencia. Pero dice la boleta un recuadro. El problema es que si participamos, o sea, si los partidos políticos van a las elecciones en coalición, pues luego nosotros nos podemos quedar con la idea de que tenemos que votar por la coalición. Antes, fíjense, todavía en el 2006 se imprimían boletas con emblemas de la coalición. Entonces yo quería votar por la coalición, pues ahí me iba a encontrar en la boleta un emblema de la coalición. Pero tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral señalaron que era inconstitucional ese tema. Porque si yo les digo voten por el emblema de la coalición, imagínense que en esa boleta todavía estuviera el emblema de una coalición, como sucedía en el 2006. Yo marco el emblema de la coalición y ahí vienen los 3 partidos en ese emblema. Entonces yo le pongo una cruz a ese emblema de los 3 partidos juntos en un solo recuadro, como así eran las boletas anteriormente. Pero entonces yo voy a preguntar a ustedes, ¿y por cuál de los 3 partidos voté? Si marqué el emblema de la coalición. Fue lo que pasó también en el Estado de México. En el Estado de México, una candidata para la elección de la gobernatura, una candidata participó en coalición y así está la boleta, los emblemas en lo individual, pero otra candidata participó en candidatura común y entonces la boleta aparece un solo emblema con los 3 partidos, que de hecho fue la candidata que ganó, ¿no? La actual, la que ya va a ser gobernadora a partir del 15 de septiembre, Delfina, pues ella iba en candidatura común, entonces en la boleta apareció un solo emblema con los 3 partidos políticos. Pero yo les digo, si marcamos el emblema de la coalición donde vienen partidos políticos, o ahora a la fecha todavía algunos estados manejan el emblema de la candidatura común, pues ya sabemos que la candidata, ese es su nombre, o el candidato, el de la coalición.
pero ¿dónde va a quedar nuestro voto? ¿En el partido 1, en el 2 o en el 3, si es un solo emblema? Pues cuando votábamos así antes, en materia federal, pues los que decidían dónde quedaba nuestro voto eran los partidos políticos en los convenios de coalición. Y entonces los partidos políticos por lo general firmaban convenios de la coalición en donde le decían al partido que obtenía menos votos, ¿sabes qué? Vamos a asegurar tu 3% para que no pierdas tu registro. Entonces de todos los votos nos los vamos a repartir, pero a ti te vamos a asegurar el 3%. Entonces nunca perdían su registro los partidos, porque de todos los votos, el 3% se aseguraba para los tres partidos, no por su registro. Pero la pregunta es, ¿por qué lo decidían eso los partidos en sus convenios de coalición y no lo decidía la ciudadanía? Pues porque la ciudadanía no podía, porque se encontraba un tema de coalición con los tres partidos y marcaba a los tres partidos, y quien decidía dónde quedaba ese voto eran los partidos políticos en sus convenios. Pero eso se impugnó ante la Corte, también ante el tribunal, y tanto la Corte como el tribunal dijeron que era inconstitucional que los partidos políticos decidieran dónde quedaba el voto, que quien tenía que decidir eso era la ciudadanía. Entonces viene la reforma de 2007 y a partir de 2007, a partir de las elecciones federales del 2009, primero ya no existe la figura de candidatura común a nivel federal. Y si vamos a participar en coalición, a partir de 2009, todos los emblemas de los partidos políticos van a ir en lo individual, independientemente que vayan o no vayan en coalición, todos los emblemas de los partidos políticos se van a imprimir en lo individual. Pero entonces viene otro problema, ya vamos a decidir nosotros por qué partido político vamos a votar, además del candidato de la coalición. El problema es que muchas de las ciudadanas y de los ciudadanos pues dicen voy a votar por la coalición. Y entonces les dan su boleta, por ejemplo en el 2021, dijeron voy a votar por la coalición, les dan su boleta y marcan los tres de la coalición, no uno, marcan los que dicen, es que, ¿qué partidos están en la coalición por la que voy a votar? Pues este y este, pues voy a marcar los tres. Y marcan los tres. Y entonces ahí viene el problema. Cuando una escrutadora o un escrutador abre la urna y saca la boleta que tiene tres marcas, ¿qué va a hacer con esa boleta y cómo va a llenar el acta de escrutinio y cómputo? Entonces el acta de escrutinio y cómputo por ahí tiene un rubro que dice votos para la coalición 1. Y si son dos coaliciones en ese proceso electoral, pues tiene un rubro votos para la coalición 1 y tiene otro rubro votos para la coalición 2. Por ejemplo, si de la coalición 1 yo de la urna saco 11 boletas con 3 marcas, ¿cómo voy a poner ahí en el acta escrutinio y cómputo 11 boletas para la coalición 1? Así se va a quedar el acta escrutinio y cómputo. 11 boletas para la coalición 1. Ahí no le voy a dar votos a ningún partido, simplemente voy a poner 11 boletas para la coalición 1. Imagínense que la coalición 2, 9 boletas. Bueno, cuando llegue esa acta al consejo distrital respectivo, ahí van a tener que distribuir los votos. Y eso también se impugnó varias veces ante el tribunal. Primero llegó un caso donde se decía, un caso de Colima, donde la ley de Colima decía, cuando marques los tres, todos los votos van a ser para el partido de mayor votación. Eso se impugnó también al Tribunal Electoral y se dijo, no puede ser que todos los votos sean para un solo partido, mayor votación. Entonces se impugnó y se dijo que era inconstitucional. Después en Morelos dijeron, en la ley de Morelos, no, lo que vamos a hacer ahora mejor es que cuando una boleta tenga 3 marcas y los 3 son de la coalición, le vamos a dar el voto solo a ese candidato y no se lo vamos a dar a ningún partido. No va a contar para ningún partido porque el ciudadano no nos dijo si quería votar por el 1, por el 2 o por el 3. Entonces, no se lo vamos a dar a ningún partido.
Pero bueno, eso fue antes del 2014. Viene la reforma 2014 y entonces ya la ley general que aplica para todas las elecciones y para todas las entidades federativas y a nivel federal dice, el voto se debe de repartir igualitariamente cuando tengamos boletas y marcaron todos es por la coalición o dos o los que sean, ¿no? Pues bueno, conforme a la ley actual, ya desde el 2014, cuando llega al Consejo Distrital 11 boletas con 3 marcas, pues la ley dice se tienen que repartir los votos igualitariamente. Entonces, en el Consejo Distrital del INE le van a dar 3 votos a un partido, otros votos a un partido y otros 3 votos a otro. Entonces van 3, 3, 3, 9. Nos quedan 2. Entonces dice la ley, bueno, el voto número 10 se lo vamos a dar al partido que obtuvo mayor voto. 3. Todavía me queda otro. Y entonces dice la ley, bueno, el voto número 11 se lo vamos a dar al partido político que tuvo mayor votación de los 2 que me quedan. Entonces, en pocas palabras, de esas 11 boletas, a un partido le van a dar 4 votos, a otro 2 y a otro 3 votos. Así lo van a hacer ya en el INE, ¿no? En el Consejo Distrital. El problema es que sacamos los 3 de la coalición, ¿por qué partido votamos? Vamos a saber por qué partido votamos. Entonces, realmente como ciudadanas o ciudadanos, no nos importó por qué partido votar. Palabras, pues nos dio lo mismo y dijimos, no, pues que quede donde quede. A mí me interesa solamente la candidata o el candidato. Pero eso no es lo correcto, porque ahorita van a ver todo lo que se hace con un voto. Entonces, sí tenemos que marcar solamente una opción. Lo mismo, si es una coalición de 3 partidos políticos y marcamos 2, y en la urna encontramos 10 boletas con 2 marcas, pero los 2 son de la coalición, entonces el mismo procedimiento, le damos 5 votos a un partido y 5 votos a otro partido. Pero tampoco vamos a saber dónde quedó nuestro voto. Pues no hay que marcar ni los 2 de la coalición, ni los 3 de la coalición, hay uno solo, para que entonces quede claro que nuestra intención fue votar por esa candidatura, pero también por ese partido. Y no se vaya mi voto a otro partido que a lo mejor quería ese partido. Y entonces, si alguien no vota por uno de los 3 partidos de la coalición, si muchas personas no votan por ese partido, pierde su registro. No hay forma de asegurar el registro. Eso pasó en el 2018. En el 2018, pues ganó nuestro actual presidente, López Obrador, pero el PES que iba en la coalición, que ganó la presidencia, perdió su registro. Porque todos marcaron Morena, marcaron PT, pocos marcaron el PES y entonces el PES no alcanzó el 3%. El PES quedó en el 2.8, muy cerca, pero perdió su registro, a pesar de que su candidato, pues fue el candidato ganador, fíjense, con una diferencia de 30 puntos, pero su registro. Entonces, en ese momento nos están preguntando 2 cosas. ¿Por qué candidato quieres votar y por qué partido? Y si a la ciudadanía le interesa un partido, pues aunque gane su candidatura, va a perder su registro. Por eso la Corte y el Tribunal así lo señalaron. El ciudadano puede decidir esas 2 cosas, por quién quiere votar, pero también por qué partido quiere votar. Entonces eso fue muy importante. Luego otro tema que también tenemos que estar debidamente informados, porque si no, anular nuestro voto, es, fíjense, yo una vez fui a Oaxaca y un partido político me dijo, no, pues de todos estos distritos, eran creo que 11, de estos 11 distritos voy a ganar 10. No estoy seguro de la cifra, ¿no? Pero imagínense algo así. Me dijeron, no, de estos 11 distritos vamos a ganar 10 y vamos a perder uno en diputaciones, ¿no? Federales. Entonces viene la elección y resultó al revés. Perdieron 10 distritos, solamente ganaron uno. Pero toda la gente votó por ese partido. Entonces, ¿cómo entendemos que ese partido perdió la elección en los 10 distritos si todos marcaron el partido? Porque fíjense lo que pasó. Era el PRI, ¿no? El PRI dijo, voy a ganar 10 distritos y perdió los 10 distritos.
Pero la gente votó por el PRI, entonces ¿por qué perdió? Porque vean, en Presidencia de la República, el PRI y el Verde iban en coalición. En Senaduría, el PRI y el Verde iban en coalición. Pero en diputaciones federales, el PRI y el Verde no iban en coalición. Y la gente marcó en diputaciones federales PRI Verde y todos esos votos se anularon porque no iban en coalición. Ahora, la pregunta puede ser, ¿y quién le dijo a la ciudadanía que en diputaciones federales no iban en coalición? Y entonces, bueno, la autoridad se puede defender y decir, pues es que si tú ves que en elecciones federales no es el mismo candidato el del PRI que el del Verde, pues entonces no marques los dos, porque obvio no van en coalición. Si el candidato del PRI tiene un nombre, el candidato del Verde tiene otro, no es el mismo, no marques los dos, porque vas a anular tu voto, porque todos ya nunca supimos por quién quisiste votar. Pero eso también nos dejó ahí pues una experiencia ¿qué pasó ahí en Oaxaca? Que la gente le dieron sus boletas y no revisó los nombres de las candidaturas. Le dieron presidencia a la República, marcó PRI Verde. Le dieron senadurías, marcó PRI Verde, y le dieron diputaciones federales, marcó PRI Verde, y no se dio cuenta que no iban en coalición. Ahora imagínense ahora que en la Ciudad de México a la ciudadanía le van a dar 6 boletas, pues en cuáles van en coalición y en cuáles no. Tenemos que revisar detenidamente cada boleta, cada elección, a ver si en estas van los 3 de la coalición en presidencia, pero también van los 3 de la coalición en senadurías y también van los 3 de coalición en diputaciones, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y luego cuando pasemos a la elección local, hay que ver si los 3 van en coalición en jefatura de gobierno, los 3 van en coalición en diputaciones de la Ciudad de México y los 3 van en coalición en alcaldías, porque si no vamos a anular el voto. Hay que revisarlo muy bien. Ya se dieron cuenta los partidos políticos de esos errores y por lo general tratan de ir en coalición en todas las elecciones, pero no estamos seguros. Ya veremos en el 2024 si en verdad los partidos van en coalición en 6 elecciones, o en unas sí, en otras no. Puede ser que en una gobernatura no vayan en coalición, pero en presidencia de la República sí. Entonces tenemos que analizar bien ese voto porque si no se van todos los votos por un error de la ciudadanía pensando que sí iban en coalición, no iban y se van a anular todos esos votos y no van a contar y de nada va a servir que fuimos a la casilla y votamos por esa candidata si resulta que se van a anular todas las boletas porque no iban, ¿no?, en coalición. Es otro tema importante que deben de conocer los partidos políticos y en general toda la ciudadanía. Primero, cómo vamos a distribuir el voto si tienen 3 marcas y después que tengamos toda la seguridad que en las elecciones a esa coalición, porque les digo, puede ser en muchos casos ya se han dado, donde en unas elecciones iban en coalición y en otras no. Inclusive, por ejemplo, en diputados federales pueden ir en unos distritos en coalición y en otros distritos no pueden ir en coalición. Eso se decide por distrito. Entonces es un tema complejo que tenemos que revisar muy bien para el 2024. Ese es otro tema, ¿no?, ahí delicado de la boleta. Luego, candidaturas independientes. ¿Cuántas candidaturas independientes pueden participar? A nivel federal, pues todos aquellos que reúnan los requisitos, las firmas, etcétera. Entonces podemos tener una candidatura independiente, 2 o 3 en un mismo distrito. Pero bueno, como ya lo hemos platicado, pues las candidaturas independientes no han tenido mucho éxito en las últimas elecciones porque tienen un menor financiamiento público que los partidos políticos y entonces les cuesta mucho trabajo, no tienen estructura, no tienen militancia y entonces les cuesta mucho trabajo competir con partidos políticos y por lo general es muy difícil ganar una candidatura independiente. Ahora, como les dije, los que quieren ser candidatas o candidatos independientes, pues más bien buscan registrarse con un partido político, porque saben que ese partido político pues tiene una estructura, tiene mucho mayor financiamiento, más experiencia, etcétera, etcétera. Movimiento Ciudadano, pues es uno de los partidos que dicen sus estatutos que la mitad de sus registros tienen que ser de la sociedad civil. Movimiento Ciudadano no te obliga o no te pide una militancia
para poder registrarte una candidatura. La mitad de las candidaturas del Movimiento Ciudadano no tienes que ser ni simpatizante ni militante del partido político. Puede ser una persona común de la sociedad civil y el partido político te va a registrar para una candidatura porque así dicen sus estatutos. Entonces, pues en muchos casos los que quieren ser candidatos o candidatos independientes, pues dicen, no, ya mejor me voy con Movimiento Ciudadano o con otros partidos políticos, ¿no? Ahí ya habrá que cuáles son, ¿no? Los estatutos que dicen los estatutos y cuáles son los procedimientos internos, ¿no? Para seleccionar los registros de todas y cada una de estas candidaturas. Abajo viene una figura muy interesante que se tiene que revisar. Esta figura de candidaturas no registradas. Ustedes ven esta boleta y por ahí el recuadro de hasta abajo, que por cierto es el más grande, dice candidaturas no registradas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a poner el nombre ahí de una persona, pero que no se registró. Bueno, entonces ponemos el nombre de una persona ahí en candidatos no registrados, ponemos el nombre y ¿qué? ¿Para qué nos sirve si es un candidato no registrado? No es un voto nulo, eso es distinto, pero es un voto por un candidato o una candidata no registrada. ¿Y qué dice la ley? Pues que ese voto no va a contar. Entonces, ¿para qué está? Si no va a contar. Y dice el Poder Legislativo, no, pues para que el ciudadano o la ciudadana pueda ejercer su derecho a votar. Y si no está de acuerdo con ningún partido ni con ninguna candidatura independiente, pues ponga ahí de otra persona, pero no va a contar ese voto. Lo más que esto ya está así medio peligroso, porque ya sucedió una vez, hace muchos años, en el 2005, en Las Vigas, Veracruz, un municipio en Veracruz, Las Vigas, ganó el no registrado. Era un doctor, era un médico muy conocido en ese municipio, y pues todos querían votar por el doctor, ningún partido lo registró, y entonces la gente puso su nombre ahí y ganó. Y ese caso, fíjense, llegó hasta acá, hasta la sala superior del Tribunal Electoral. En ese tiempo, pues las magistradas y los magistrados, era una magistrada y 6 magistrados, obviamente otra integración, ya tenemos una integración completamente distinta, pero en ese 2005 3 magistrados dijeron que era la voluntad ciudadana y que debería de ser el candidato ganador. Pero 4 dijeron que no porque no había cumplido con los requisitos de ley, residencia, sobre todo lo que más le preocupaba a esos 4 magistrados era de dónde obtuvo el financiamiento para realizar sus campañas. Por lo tanto, el asunto quedó 4-3 y no fue el candidato ganador, pero por una decisión de 4-3. ¿Quién sabe qué pasaría si llegan estos asuntos actualmente? Porque esa es otra integración del tribunal. Pero lo que sí es claro es que ahí vamos a encontrar siempre ese recuadro que habla de candidaturas no registradas. Y en el acta de escrutinio y cómputo vamos a tener 2 rubros, voto, y vamos a tener el otro rubro de candidaturas no registradas. También por ahí está permitido, podemos encontrar boletas que se imprimen también con el seudónimo de la persona. A lo mejor es más conocido, dicen y no cómo se llama, y puede aparecer ahí en la boleta el seudónimo para que la gente pues advierta, ¿no?, qué es esa persona, porque lo conocen más por su seudónimo que por su nombre, ¿no?, que está en el acta de nacimiento. Otro tema también que ha sucedido y que ha impugnado es que, por ejemplo, cuando fue la elección de Vicente Fox en 2000, cuando Vicente Fox era candidato a la elección presidencial, le pidió al IFE que saliera la fotografía, ahí el emblema. Quiero que salga el emblema, pero también mi fotografía para que las personas me identifiquen. Finalmente resolvió el IFE en ese momento. Mira, en primer lugar, pues creo que ya se habían impreso las boletas o no había presupuesto para la fotografía, pero en segundo lugar dijo, es que si sale tu fotografía, pues tiene que salir la fotografía de todas las candidaturas. Pues no se logró. Pero es un tema que sigue en revisión, porque obviamente, pues sí sería muy importante ver en una boleta el emblema del partido,
pero también, ¿no? Pues la foto de esa persona. Sería todavía más fácil identificar esas candidaturas y tendríamos menores problemas. Ahí van en coalición o no van. Bueno, pues ya estás viendo ahí de esa candidata o de ese candidato, entonces no te vas a equivocar porque sabes que estás votando por esa candidatura. Por ejemplo, el PRI y el Verde, si el PRI trae una fotografía y el Verde otra, pues en automáticamente te vas a dar cuenta que no van en coalición y ya no vas a votar. Pero no hemos llegado a ese tema de la fotografía. Sí, por ahí quería participar. Miriam, adelante, te escucho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿Qué tal? solamente quería comentar que en el OPLE de Michoacán, en las elecciones pasadas, sí hubo esa opción de que el candidato tuviera su fotografía. Entonces, como era un tema muy novedoso todavía, lo que se hizo fue que les dieron como temporalidad para que llevaran la fotografía que cumpliera con ciertos requisitos. Y si no la llevaban, se les daba así como un requerimiento pues, para garantizarles el derecho de audiencia o lo que ellos quisieran comentar de por qué no la habían llevado. Y pues al final no todos tuvieron fotografía, sino solamente aquellos que la llevaron y al final sí querían como impugnar ese tema porque decían que los ponían en una situación de desventaja a los que no habían llevado su fotografía, pero el OPLE sí tenía como el fundamento de, bueno, pero yo te estuve pidiendo 2, 3 veces la foto para que saliera y no me la trajiste. Y sí, ya salieron me parece que las boletas con la fotografía. Muchas gracias, Miriam, excelente comentario. Pues vean, es otro intento en Michoacán y creo que resolvió bien también ahí la autoridad porque dijo, pues yo les dije a todos, traigan su fotografía y incorporamos la fotografía. Si ya no lo llevaron algunas candidaturas, pues ese no es problema de la autoridad, pero vean cómo, pues sí, ya se están haciendo, qué bueno que nos dice esto Miriam, porque ya se está buscando, pues a nivel estatal, la fotografía. Ahora, lo que va a pasar aquí, en la realidad, es que pues nos va a alcanzar la tecnología, porque yo creo, ese es mi pronóstico, que para el 2027 ya pues vamos a tener, yo creo que por fin, el voto electrónico, y entonces ya nos vamos a encontrar esta boleta, no físicamente, sino en una pantalla, entonces yo creo que es mucho más fácil ya incorporar la imagen de las candidaturas y también el emblema y el nombre de esa candidatura ya vía electrónica. Ojalá lleguemos hasta ese avance donde pues, podamos votar vía electrónica, a lo mejor hasta nos podemos saltar en muchas ciudades, pues el voto en urna electrónica y ya de plano votamos en el 2027 por internet y entonces imagínense que en internet pues nos aparezca en la pantalla del celular o de una computadora completa y ya con la fotografía de todas las candidaturas pues va a ser mucho más fácil emitir nuestro voto. Sí, adelante, Cuauhtémoc, te escuchamos. Hola, buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo nada, solo no me quiero quedar con un comentario respecto a la viabilidad o la oportunidad de que aparezca o por qué debe aparecer la fotografía de un candidato o candidata en la boleta con base en esto. Si bien es cierto, existe un sistema de votación plurinominal, en México creo que se optó por un sistema de mayoría relativa en algún momento, posteriormente pues se hibridó para poder democratizar más el país, ¿no? Y ahora tenemos tanto el sistema de mayoría relativa como el sistema plurinominal. Sin embargo, el sistema de mayoría relativa creo que se centra en el candidato, en la persona, no tanto en el partido. Y en esta parte, bueno, solo les digo, les quise yo compartir mi comentario sobre cuál sería el fundamento de por qué sí debería estar la fotografía del candidato. Y es que, bueno, atendemos a un sistema de elección de mayoría relativa, donde además creo se ha demostrado en la historia de las elecciones que la gente vota por las personas a veces más que por los partidos. Y todo el mundo conoce a más de un candidato que es rentable por su figura personal, independientemente por el partido en el que milite o por el cual sea al final postulado, ¿no? Esa sería, pues bueno, solo mi participación y un comentario que les quise compartir. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias, Cuauhtémoc. Tocas un tema muy, muy interesante, porque fíjense, esto de la fotografía, no sé en Michoacán si se trataba de ayuntamientos
como decía Miriam, o de qué elección se trataba, pero la de Fox era la elección presidencial. Y esto que toca Cuauhtémoc es un tema muy interesante que ahorita lo vamos a revisar, porque bueno, si es por mayoría relativa, está bien que aparezca aquí la fotografía. En presidencia de la República, pues no hay RP, pues no hay ningún problema, ahí sí sería que por lo menos en presidencia de la República podamos elegir la candidatura. Ahorita vamos a ver qué sucede en diputaciones y en senadurías, que el tema es más complejo y más si hablamos a fotografía, ¿no? Pero antes, Elvia, buenas noches. Adelante, Elvia, no sé si querías participar. Bueno, creo que a lo mejor fue un accidente por ahí la malita, pero seguimos. Entonces, esto que dice Cuauhtémoc, seguimos platicando. Fíjense, ya tenemos aquí la boleta de diputaciones federales. Vamos a marcar un emblema. Vamos a marcar una candidata. Pero cuando nos den esta boleta en el 2024, vamos a pensar, ah, mira, pues voy a votar por mi diputada o por mi diputado de mi distrito. Entonces voy a ver bien por cuál de esas opciones voy a votar. Pero fíjense, estamos viendo esta boleta y pensamos que vamos a votar por una candidata o un candidato a diputaciones federales. Pero no, y este tema no lo conoce muy bien la ciudadanía. Vamos a votar por 6, por 7, por 8 o por 10, porque vamos a votar por uno de los que está aquí enfrente, pero vamos a votar también por estos que están acá atrás, los DRP que decía Cuauhtémoc. Pues, por ejemplo, si yo marco aquí el emblema de un partido en el frente, si ese partido le va bien, van a entrar acá 12. Entonces estamos votando por 13. Si al partido le va regular, acá van a entrar 6. Y si al partido le va mal, van a entrar 3. Entonces no estamos votando por uno, estamos votando mínimo por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Pero yo les pregunto, ¿cuántas veces le damos la vuelta a la boleta para ver los que son DRP? Y también estamos votando por los DRP. Y luego acuérdense de un tema muy importante. El primero que va a llegar de todos los DRP es el 1. Y si va bien el partido, luego entra el 2, luego entra el 3, luego el 4. Si van en ese orden. En senadores también hay estas listas atrás. No solamente vamos a votar por la candidata al Senado o el candidato de adelante, también vamos a votar por los de atrás. Atrás solo hay una lista, como todas estas, en diferentes circunstancias. En Senado de la República solamente hay una lista nacional. Entonces, cuando voltamos la boleta del Senado de la República, nos vamos a encontrar con 30. Pues vamos a votar por el partido, por el candidato acá adelante, pero en el Senado nos vamos a encontrar atrás con 32. Si al partido le va bien, van a entrar del 1 al 11. Si al partido le va regular, pues del 1 al 6, y si le va mal, pues del 1 al 3. Pero estamos votando no por una senadora o por un senador, estamos votando muchísimos, ¿no? Muchas elecciones. Por ejemplo, en el Senado, cada partido gana el Senado de la República, en cualquier estado, van a entrar 2 senadores de ese partido al Senado de la República, o 2 senadoras. Si queda en segundo, a entrar una candidata o un candidato. Entonces, todos los partidos tienen que registrar 2 candidaturas al Senado de la República en el INE en el 2024 por estado. Si ese partido gana, entran 2 fórmulas propietarias al Senado. Si queda en segundo lugar, va a entrar una fórmula. Pero entonces, ¿cuál de las 2? Porque quedaron en segundo lugar. Va a entrar la fórmula que el partido registró en primer lugar de los 2. O sea, el partido cuando los registra va a decir, esta es la fórmula A y esta es la B, o esta es la 1 y esta es la 2. Si el partido gana, entran las 2 fórmulas, pero si el partido queda en segundo lugar, entra la fórmula que registró como número 1. Entonces, cada estado va a tener 3 senadoras o senadores, por lo menos, los 2 que ganaron y el que quedó en segundo lugar. Entonces, ¿estamos votando por 2 o por 1 de los que están acá? Si marcamos un partido y gana, van a entrar 2. Si marcamos un partido y queda en segundo lugar, va a entrar 1. Pero además vamos a votar por los de atrás también,
Senado de la República, que son del 1 al 32, ¿no? Ahora viene otra pregunta, ¿y quién decide quién es el 1 y quién es el 32? Porque si vemos que si al partido le va bien, entra del 1 al 12, pues son 32. Como esos 32 de RP se dividen entre todos los partidos conforme en la votación como les fue, pues ninguno puede entrar a los 32. O sea, ni siquiera van a entrar la mitad, que de 32 son 16. Ni siquiera van a la mitad. Entonces es otro problema, ya lo veremos en otras sesiones de normas internas, ¿quién decide quién es el 1 y el 32? A veces lo decide la dirigencia, a veces la militancia, a veces los simpatizantes, a veces se abre selección abierta y que diga a la ciudadanía quién quiere, pero eso tiene que ver las normas internas de los partidos, sus estatutos, etcétera. ¿Saben qué hicieron en Morena en el 2018? Pues en Morena dijeron, no, pues ¿sabes qué va a ser por insaculación? Metieron los 32 nombres, y entonces si yo sacaba el 3, pues era el 3 en la lista, si sacaba el 5, pues era el 5, y si sacaba el 12, era el 12. Por ahí una vez platiqué con un senador que le tocó el 14, y entonces que investigó todas las elecciones anteriores, y le dijeron, pues al partido que mejor le ha ido, entró del 1 al 12, y ya le tocó el 14, en el 18. Y dijo, no, pues me quedé en la rayita, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿creen qué pasó? Como Morena ganó con muchísima ventaja en todas las elecciones en el 2018, entró del 1 al 14 y es actual senador de la República. Por insaculación, porque sacó el papelito y le tocó el número 14. Yo no sé cómo le hagan los demás partidos, pero si ustedes los ponen un día de 32, pues díganle a su partido, muchas gracias porque ya sé que no voy a llegar. Y si los ponen de número 1, también dígale a su partido, muchas gracias, ya sé que sí voy a llegar, pase lo que pase, solo que nadie vote por el partido, pero eso no va a suceder. Entonces van a llegar. Pero fíjense, ya estamos votando por los de adelante y por los de atrás, que pueden ser 12, 10, 6, entonces sí tenemos que darle una revisada atrás. Y luego ahí nos quedamos en la boleta, decimos, bueno, pues vamos a votar por 8 o por 10, eso ya depende del número de votos, pero no estamos votando por uno, eso nos debe de quedar muy claro. Y luego, ¿por qué marcar un solo emblema? Porque no solamente estamos votando por los de mayoría relativa y como dice Cuauhtémoc, por los de representación proporcional que están atrás. ¿Por qué más estamos votando en esa boleta? Porque el partido no pierda su registro. Si ese partido alcanza el 3% por lo menos, ya está asegurando ese partido su registro para el próximo proceso electoral, o sea, está asegurando su registro para los próximos 3 años. Entonces ya van 3 decisiones. Los de adelante estamos votando, los de RP también estamos votando por ellos y también estamos votando para que el partido no pierda su registro. Entonces no lo podemos dejar al aire, hay cualquiera de los 3. No, estamos votando por esas 3 cosas, pero otras 2 faltan. ¿Por qué más estamos votando cuando marcamos ese partido? Fíjense, estamos votando por su financiamiento público. Porque hasta ahorita la ley dice, entre más votos tenga ese partido, más financiamiento público va a tener. Más, porque es una fórmula muy rara que ojalá se revise después de la elección en una próxima reforma electoral. Fíjense, la ley habla de financiamiento público 30-70. Del financiamiento público que se tenga para los partidos políticos, el 30% va a ser igual para todos los partidos. Pero el otro 70% se va a repartir conforme le fue al partido político en la elección de diputaciones federales anterior. ¿Cuál es la elección de diputaciones federales anterior? Pues esta, la del 2021. O sea, el partido le va muy bien, va a tener mayor financiamiento que los demás. Y luego, cada año sube el financiamiento. ¿Por qué cada año sube el financiamiento? Porque la ley dice, si sube el salario mínimo, sube el financiamiento de los partidos. Si hay personas en la lista nominal, sube el financiamiento de los partidos. Entonces no hay forma de que quede estable. Cada año los partidos políticos tienen mayor financiamiento público. Por ejemplo, para este 2024, para las campañas, pues ¿quién ganó casi todo en 2021? Morena.
Entonces, por ejemplo, si a Morena le dan 100 pesos de financiamiento público, al PRI y al PAN le van a dar 60. Y luego al Verde y a Movimiento Ciudadano 30, y al PT, que les fue muy mal en 2021, y al PRD, en diputaciones federales, les fue muy mal, pues les van a dar como 10, ¿no? Aquí nos dice Nicolás, por el 65% del valor diario de la unidad. Exacto, es medio técnico ese tema que tocas muy bien, que toca muy bien el compañero, ¿no? Que nos dice por el 75% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Bueno, esa es el nuevo concepto, pero ese también, esa medida de actualización con base en los salarios mínimos. Si sube el salario mínimo, sube la medida de actualización. Si no sube el salario mínimo, tampoco sube la medida de actualización. Es más o menos así. Pero además, si hay más personas en la lista nominal. Entonces tenemos las dos cosas. Sube esta medida que señala muy bien Nicolás. También suben las personas en la lista nominal. Fíjense, ahorita somos 95 y se está diciendo que para el año que entra, 95 millones pueden llegar a 98 millones. Si sucede todo eso, pues sube también el financiamiento. Entonces, bueno, como así están las reglas, pues Morena va a llegar con 100 pesos la elección y el PT y el PRD con 10. Pero la pregunta es, con esa fórmula, nada más díganme ustedes, ¿dónde está la equidad en la contienda? Un partido llega con 100 pesos de financiamiento público y otro partido llega con 10 pesos. Pero ¿saben qué dice Morena? Pues yo no hice la ley. Cuando hicieron esa ley y esa fórmula, yo ni existía. Esa ley era para beneficiar a otros partidos políticos y resulta que para el 2024 el beneficiado va a ser Morena y dije, yo ni hice la ley, yo no puse esa fórmula, si me beneficia ya no es mi problema. Pero insisto, ¿dónde está la equidad en la contienda? Sí, fíjense lo que les voy a decir, Morena lleva 100, PRD y PT llevan 10 y la candidatura independiente lleva 3 pesos. Iba a empezar el proceso electoral porque así están las reglas. Pero ¿quién las decidió? También nos dice el sistema. La ciudadanía, porque si la ciudadanía votó en diputaciones federales por Morena, pues la ciudadanía decidió que Morena tuviera mayor financiamiento los próximos 3 años. Nada más que yo pregunto, y la ciudadanía sabe que cuando vota por el partido también está votando para que tenga mayor financiamiento público. No, les digo, estas leyes que tenemos luego tienen ahí sus situaciones que no conocemos bien. Yo voto por un partido y nunca me imagino que cuando me dé boleta y esté marcando un partido, también estoy votando para que ese partido tenga mayor financiamiento público los próximos 3 años. Entonces, los políticos pues no van a decir este tema porque pues van a decir, no, pues nadie va a votar porque no están de acuerdo con nuestro financiamiento, entonces ya no van a querer ni salir a votar porque les vamos a dar más financiamiento. Pues aquí lo que se tiene que hacer es revisar esa norma y primero pues quitarle 30-70, hacerlo 50-50 por lo menos, y en una de esas pues que todos con el mismo financiamiento, lo que pasó en el 2021 pasó en el 2021, pero para el 24 todos tendríamos que salir, por ejemplo, con 10 pesos y listo, todos iguales, pero pues no es así, y entonces ya desde ahí un partido lleva la ventaja sobre todos los demás, un partido lleva mayor financiamiento público y los 3 años que está ese partido para su financiamiento ordinario, también lleva mucho mayor financiamiento ordinario esos 3 años que los demás partidos políticos. O sea, no solamente es financiamiento para las campañas, también es el financiamiento para sus actividades ordinarias cada año. Entonces Morena lleva más dinero 2022, 2023, 2024 para todas sus actividades y aparte hay un financiamiento adicional cuando hay campañas y procesos electorales. Y para todo eso vaya mayor dinero. Entonces hay que revisar muy bien esa fórmula del 30-70, esos temas de fiscalización, de financiamiento, si queremos que cada año suba o ya más o menos vamos revisando la fórmula. Y además, para el último que votamos es también para que ese partido tenga más minutos en radio y televisión los próximos 3 años. Igual, financiamiento público, si votan mucho por mí,
tengo más minutos en radio y televisión. Y si votan poco por mí, tengo menos minutos. Entonces vamos a ver un partido más en radio y televisión a los demás porque tienen más tiempos, porque la ciudadanía votó por él así en el 2021. Entonces lo mismo, si le dan 100 minutos a Morena para que salga en radio y televisión, van a dar 10 minutos al PRD para salir en radio y televisión y le van a dar 3 minutos a la candidatura independiente. Pues, ¿quién quiere ser candidato independiente? Vean cómo está todo esto y vean todo lo que hacemos con una boleta. Por eso les decía, no es tan sencillo esto de que nada más me van a dar mi boleta y voy a votar. Todas estas son las consecuencias de mi voto. Todo eso vamos a votar. Y luego otro problema que sale. También se tiene que analizar muy bien. ¿Cómo dice la ley? Como dice la boleta, marque el recuadro su preferencia. Error. ¿Cómo debería de ser la ley? Marque con una X el recuadro de su preferencia, porque si dice marque, pues qué tal si yo le pongo ahí una carita infeliz a un partido. Y soy escrutador, saco la boleta y veo una carita infeliz. ¿Qué hago? Pues si soy escrutador voy a decir, pues la marca está dentro del recuadro y es lo que dice la ley. Luego se va a ir al INE y a lo mejor impugnan esa boleta en el INE y a lo mejor alguien le dice al INE, oye, ese voto es nulo, ¿no ves que la carita es infeliz? No quería votar por él. Pero a lo mejor también el INE me dice, no, mira, es una marca dentro del recuadro, y la ley dice que si hay una marca dentro del recuadro, el voto será válido, pero es que la ley dice una marca, ese es el problema. Pero ojo, cuando llegue al tribunal, el tribunal va a decir otra cosa, que es lo que hay siempre. Por ejemplo, hay una refrescada de Moder dentro del emblema, este partido y su candidato que se vayan ya saben a dónde. ¿El voto es válido de todos modos? Porque es una marca dentro del recuadro. Olvídense de la marca denostativa. Si dicen, no quiero votar por este partido, pero dentro del recuadro, es una marca dentro del recuadro. La ley dice que es válido, pero a ver si ustedes son autoridad electoral, son escrutadores o están en un tribunal, confirman lo que dice la ley y dicen, pues el voto es válido, aunque le puso ahí, no quiero votar por este partido político. Pero todos dicen que el voto es válido. Y luego, por ejemplo, una boleta, otra que me encontré. Marcaron una paloma en un emblema y todos los demás emblemas tenían una cruz. O sea, todos los emblemas de la boleta estaban marcados. Pero uno tenía una paloma y todos tenían los demás una cruz. Entonces digo que el voto es nulo porque no es una marca dentro del recuadro. O digo que el voto es válido donde está la paloma y todos los demás que tienen cruz, pues aunque marcan todos los recuadros, de todos modos el voto debe ser válido. Fíjense todas las posiciones que pueden suceder. Entonces no podemos, lo dijo ya el Tribunal Electoral, no podemos aplicar textualmente una marca dentro del recuadro. Lo que dice hasta la fecha el tribunal es, cuando se sepa cuál es la intención del elector, el voto será válido. Pero eso no lo pueden los escrutadores, pues no son autoridad, ¿no? Electoral, y mucho menos, pues pueden interpretar la norma. El INE lo que podría hacer es decir, o el Instituto Electoral, ¿sabes qué? No lo estoy diciendo yo, lo dice el tribunal en esta tesis, y entonces yo voy a aplicar ese criterio del tribunal. Y advierte cuál es la intención del elector, pues el voto será válido. Si no se advierte cuál es la intención, pues el voto será nulo. Pero si dice no quiero votar por este partido, pues no quiere votar. ¿Qué tal si hay dos marcas en dos recuadros? Uno dice no quiero votar por este partido, pero el otro recuadro dice sí quiero votar por este partido. Pues conforme a la ley el voto sería nulo porque son dos marcas en dos recuadros y a lo mejor no están en la coalición esos partidos. Pero si nos vamos aquí, dice el tribunal, bueno, pues ¿por quién quería votar? Pues si me está diciendo quiero votar por este y no quiero votar por este, pues el voto va a ser por el que está diciendo quiero votar por este. Todas esas boletas, no saben cuántas salen de las urnas así, muy complejas, con 3 marcas, con 2 marcas, con signos, con marcas, con... de todo hay.
El más complejo que no me ha salido, se los puse ahí nomás para que se quedaran pensando. Yo no he visto todavía una boleta con una carita infeliz, pero un día me va a salir por ahí y ¿qué vamos a hacer? Está muy triste, pero todos quiere votar por él o no. Pero sí hay leyendas, ¿eh? Siempre en los procesos electorales encontramos boletas con muchas leyendas y entonces pues hay que revisar cuál es la intención del elector, porque finalmente yo cuando llegue este asunto a un tribunal, pues el tribunal lo primero que va a aplicar es la Constitución, no la ley, ni el acuerdo, ni el reglamento, ni el manual. Lo primero que va a aplicar el tribunal es la Constitución. Y ese ejercicio del voto es un derecho humano. Y el primero de la Constitución nos dice, protege los derechos humanos y busca la interpretación que proteja ese derecho. Entonces, en automático nos dice la Constitución, busca la interpretación para decir que la boleta, que el voto es válido y no nulo, porque si dices que el voto es nulo, estás restringiendo el derecho político de esa persona. Entonces, mejor busca la interpretación para decir el voto es válido y no restringas el derecho político de esa persona. Pero va a haber boletas así muy complicadas. Pero siempre hay que buscar la interpretación que proteja de una forma más amplia ese derecho político. Por eso les digo, va a haber casos que nos cueste trabajo, pero si tenemos duda hay que irnos por la interpretación que protege ese voto y que el voto sea válido y no por la interpretación que anule ese voto. Muchas veces los institutos en las entidades federativas o el propio INE emiten manuales y dice a los funcionarios y funcionarios de casilla, mira, aquí te voy a dar varios ejemplos cuando un voto es válido y cuando un voto es nulo, pero en realidad a lo que nos tenemos que ir es necesariamente al criterio del tribunal. A lo mejor está de acuerdo o no el criterio del tribunal, pero es lo obligatorio porque es la máxima autoridad. Y si esa boleta llega hasta el tribunal, pues el tribunal va a aplicar su criterio y va a decir si advierte cuál es la intención del elector, pues el voto va a ser válido. Aunque haya dicho el INE que no y en la hayan dicho que no, yo tengo esta tesis y este criterio y esa boleta, ojo, puede llegar hasta la sala superior de cualquier elección. Porque uno dice, hay tanto por una boleta, pues acuérdense que llegan muchos casos a los tribunales electorales donde ganaron por 5, por 6 votos, uno al otro. O inclusive han llegado casos al tribunal electoral donde, ya he visto yo, quedan empatados. En ayuntamientos pequeños han llegado ya elecciones empatadas. Entonces, con un solo voto se gana una elección municipal. Entonces, estos temas del voto válido o nulo puede decidir fácilmente una elección. También en diputaciones locales, en Quintana Roo, poco llegó un asunto donde un candidato le ganó al otro por 5 votos. Entonces, el segundo lugar impugnó 7 boletas, tuvo razón, alcanzó al primero y lo rebasó. El primero no impugnó ninguna boleta y entonces se quedó en segundo lugar, porque tenía razón el partido en 7 boletas, le dieron 7 votos más al partido, alcanzó el primero y lo rebasó por 2 votos, y entonces ganó la elección de diputaciones locales. Entonces, 2 o 3 boletas son muy importantes, por eso hay que atender pues a los criterios del Tribunal Electoral, porque si se trata de anular o no una elección o del cambio de resultado en una elección municipal, pues créanme que van a llegar hasta la última instancia para ganar esa elección municipal, el primero o el segundo lugar. Entonces también muchas veces al tribunal le ha tocado revisar una boleta, 2 boletas, 3 boletas donde puede cambiar el resultado. Adelante, escuchamos, buenas noches. No sé, Silvia, por ahí tienes la manita. Sí, gracias, buenas noches. Adelante. Todo esto que he estado escuchando, me parece que una de las distintas interpretaciones que puede darse a esta manera de ejercer el voto, pues puede ser esta necesidad ciudadana de contar con un voto en blanco, es decir, la población que quiere participar en los procesos electorales, pero no coincide con las propuestas de los partidos, con los candidatos que le está proponiendo los partidos políticos. Y quiere que su voto cuente, y que cuente en estos votos señalados en blanco como esa manifestación. Participo en elecciones
libres, pacíficas, pero mi manifestación es, no estoy de acuerdo con estos partidos y con estos candidatos, que creo que comenzaría a repercutir en las decisiones al interior de los partidos, porque los ciudadanos no elegimos a los candidatos. Y como bien se ha dicho en otras sesiones, los ciudadanos tampoco decidimos en la reelección de los legisladores. Como bien lo había mencionado anteriormente, usted decía, bueno, hay diversas maneras en las que se decide en qué lugar, en qué número van a estar colocados los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Eso quita a la ciudadanía el reelegir a su candidato por su labor, por su desempeño legislativo o su desempeño político de acuerdo al nivel que esté ocupando. Otro de mis comentarios, ya era el comentario anterior, solo que no logro escuchar muy bien la ponencia, es, porque el sonido aquí es como muy bajo, era con relación a la fotografía de los candidatos. Porque hubo una serie de modificaciones, todas orientadas, por supuesto, a fortalecer los partidos políticos. Pero otra de las demandas que se escucha comúnmente es la participación de la ciudadanía y una serie de actividades y de políticas implementadas para que la ciudadanía participe. Sin embargo, en mi opinión, y que ha sido uno de los usos de los partidos políticos, es decirle a sus simpatizantes, voten por, digamos, los colores de la bandera, o voten por el azul, o voten por el amarillo, o voten por el color guinda. Entonces, aquí estamos dejando ya de que el ciudadano se organice, se participe, que actúe con un voto reflexivo, en cuanto a leer y al estar enterado de un programa político, de unas propuestas, de un nombre de un candidato, y estaríamos simplemente fortaleciendo partidos, fortaleciendo dinámicas, y seguimos dejando a un ciudadano sin muchas herramientas, ¿no? O no dirigiéndonos hacia políticas en las que el ciudadano realmente enfrente una boleta, lea sus candidatos, se entere, o sea, la primera vez o la segunda que llegue a enterarse realmente quiénes son y cómo va a votar. Y no solamente por los colores, por las caras, sino realmente sea un voto reflexivo. Ese es mi comentario, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Muy interesantes tus comentarios. Sobre todo eso que dices como tema central, pues que hay que abrirle a la ciudadanía que ella tome directamente la decisión, y una decisión formada. Tiene que ser la ciudadanía. Lo que pasa es que le cuesta mucho trabajo a los partidos políticos reformar la legislación, que ellos son quienes reforman la legislación, pues a favor directamente de la ciudadanía. Por ejemplo, si las candidaturas independientes no ganan en las elecciones es porque tienen muy poco financiamiento y es muy complejo, ¿no? Crear una candidatura independiente y participar en una elección. No hay condiciones de equidad. ¿Pero por qué no hay condiciones de equidad? Pues porque a los partidos políticos no les gusta tener la competencia de candidaturas independientes, entonces reforman la ley, no en condiciones de equidad. Entonces es mucho más difícil ganar una candidatura independiente que vía un partido político. Por eso tenemos que buscar siempre pues que vaya cambiando las legisladoras y los legisladores la legislación a favor de la ciudadanía. Ese tema que toca también de las candidaturas no registradas, pues sucedió, como les dije el ejemplo, en Las Vigas, Veracruz, ganó el no registrado. Finalmente llegó el asunto al tribunal y por un 4-3, pues no fue ganador, pero el que quería la ciudadanía. Entonces, ¿saben qué pasó? Como se dieron cuenta los partidos políticos que ese candidato era el que quería la ciudadanía, obviamente en la siguiente elección lo registraron un partido político, entonces ahí sí lo llamó, lo registró y ganó la elección. Se dieron cuenta que era el candidato que quería la ciudadanía.
Entonces, es poco a poco lo deben de ir comprendiendo los partidos políticos, que sus opciones deben ser las que quiera la ciudadanía. Quitar el candado de la reelección, fortalecer candidaturas independientes, que los procedimientos internos democráticos participe la ciudadanía y elija la selección de sus candidaturas, para que haya mayor participación y efectivamente sea la ciudadanía la que elija a todos los cargos de elección popular, como nos dice la Constitución, pero que los partidos no pongan por ahí candados indirectos para que ellos de alguna forma decidan esas candidaturas. Han llegado muchísimos casos así al tribunal. Y así empezaron con las mujeres. Los partidos políticos no querían registrar a las mujeres. Se trabajaron 15 años en ese tema en los tribunales electorales, con las legisladoras, con los legisladores, y el resultado final fue que en el 2014 se incorporó en la Constitución el principio constitucional paridad de género, y entonces eso provocó pues que ahora, para el 2024, los partidos políticos estén obligados a registrar 50% de mujeres en todas las candidaturas del Senado de la República y 50% de mujeres en todas las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados. Es decir, de 500 curules que hay en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues para este 2024 los partidos políticos tienen que registrar 250 mujeres, tanto propietaria como suplente. Y para el Senado de la República, que son 128 escaños, todos los partidos políticos están obligados a registrar 64 candidaturas, tanto propietaria y suplente mujeres. Y hasta más, el tribunal se fue más allá y dijo, bueno, y en las candidaturas de hombres, de los 250 diputados que tienen que registrar los partidos, el propietario debe ser hombre, pero puede ser mujer. Y de las 64 senadurías de hombres que tienen que registrar los partidos, el propietario debe ser hombre, pero el suplente puede ser mujer. Eso puede provocar que haya más mujeres que hombres en el Senado de la República, o que tengamos más diputadas que diputados, ¿no?, en el Congreso de la Unión. Pero todo eso es vía muchas luchas que se han dado por parte de diferentes actores políticos y que vienen hasta el tribunal. Luego, por ejemplo, en candidaturas independientes, pues decía la ley que no podían tener más financiamiento privado que público en candidaturas independientes. Pero luego llegó ese caso al tribunal y el tribunal dijo pueden tener un poco más de financiamiento privado que lo que marca la ley, las candidaturas independientes, para hacer un poco más equitativa la contienda, porque tienen tan poco financiamiento público que entonces el privado puede rebasar al público en candidaturas independientes. En partidos políticos nunca el privado podrá rebasar al público. Entonces se hacen esfuerzos por parte de las legisladoras, los legisladores, en algunas ocasiones, se hacen esfuerzos por parte de los tribunales electorales, pero eso que toca, Selvia, es el tema central. Que sea la ciudadanía la que decida y no encontrar constantemente candados para que no sea la de ciudadanía que decida. A lo mejor hay una figura muy importante también, como ya lo comentamos, y lo registran de 22 en la lista de RP, pero resulta que es el que toda la candidatura quiere. Pues ¿saben qué va a pasar ahí? Pues que como es el 22 no va a llegar, el que la ciudadanía quiere. Entonces hay que ver esos casos. De todos modos, eso le conviene a los partidos políticos porque esa candidatura va a ganar. O hay otros casos también de reelección que se dan mucho. O ya ganaste. Por ejemplo, en un estado, un partido solo gana un municipio. Nada más un municipio ganó en ese estado ese partido. Pues viene la reelección y no quiere que se reelija esa persona que ganó en ese municipio. En el estado nada más ganó el partido un municipio. Pues ahora resulta que ese partido no quiere que se reelija esa persona. La única que ganó de su partido. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Pero bueno, hay que revisar por eso muy bien las normas internas dentro de los partidos políticos y que sea la ciudadanía la que decida. Es saber qué nos dejan estos procedimientos actualmente, ¿no? Estos de que quieren elegir un coordinador, tanto el Frente como los candidatos de Morena y de los otros partidos, pues vamos a ver si efectivamente se cumple con eso que han dicho en sus acuerdos, que sea la ciudadanía la que decida quién es el coordinador o quién es la coordinadora de ambos frentes, ¿no? El de Morena y el de la oposición.
Vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso, vamos a ver si se impugna, vamos a ver si esas encuestas o esa forma de decidir es de verdad la ciudadanía la que está decidiendo, porque sería un gran avance. Primero, que para el 2025 se plasmen elecciones primarias ya en la Constitución y en la ley, y luego los procesos de selección de esas elecciones primarias, pues efectivamente sea la ciudadanía en general la que decida quién va a ser el candidato o la candidata a cualquier cargo de elección popular en unas elecciones primarias, pero debe ser la ciudadanía. Los países más avanzados en el mundo, la ciudadanía es la que decide. Un ejemplo es el Reino Unido. En Inglaterra prácticamente todo lo decide la ciudadanía, pero son democracias muy avanzadas. Nada más les pongo dos ejemplos, ¿no? En Inglaterra la ciudadanía decidió salirse de la Unión Europea. Los ingleses decidieron en un referéndum por una votación salirse de la Unión Europea, ¿no? Y el primer ministro les dijo antes de la elección, no nos conviene salirnos de la Unión Europea, yo no me quiero salir de la Unión Europea. Viene el referéndum, le preguntan a la ciudadanía y la ciudadanía decide salirse de la Unión Europea. Y ahí van para atrás y el primer ministro renuncia. Así de fácil. ¿Quién decidió todo eso? La ciudadanía. En Canadá hace algunos años hubo una elección muy importante que yo siempre la platico porque me llamó mucho la atención. La provincia de Quebec, que es una provincia muy importante en Canadá, muchos recursos económicos, que la población, la mayoría de la población es de origen francés, pues en Quebec dijeron, nos queremos separar de Canadá. Y entonces se hizo un referéndum también para que le preguntaran a la ciudadanía, ¿te quieres o no te quieres separar de Canadá? Decídelo si quieres ser país independiente. Lo que más me llamó el resultado, ¿saben cómo quedó el resultado? 51% nos queremos quedar en Canadá, 49% dijeron queremos ser un país independiente. Y por un punto porcentual, todavía la provincia de Quebec, está dentro de Canadá. Pero eso lo decidió la ciudadanía. En referéndums, en consultas populares, en diferentes procedimientos, tenemos que llegar allá con una democracia participativa ciudadana, que sea la ciudadanía la que decida diferentes temas y no sea los partidos políticos los que decidan esos temas. Imagínense temas tan importantes de que una provincia dijo, pues quiero ser país independiente, y estuvo un punto porcentual de ser país independiente. Si hubiera sucedido así, ya hubiéramos firmado el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá y Quebec. 4 países. Pero bueno, quedó así el tema y por un punto porcentual, Quebec sigue siendo parte de Canadá. Pero el de Inglaterra también llama mucho la atención. Les dijo el primer ministro, no nos conviene salirnos de la Unión Europea por esto, esto, esto y esto. Viene el referéndum y dicen nos salimos. Y se salieron. Porque se respeta, ¿no? Ahí claramente la voluntad ciudadana. Y esos resultados de lo que les hablo de Canadá o de los ingleses no son impugnados, automáticamente se respetan y se respetan esas decisiones y se respetan esos datos y se respetan esos números de votación, etcétera. Entonces, tenemos que llegar a esos países con democracias sumamente avanzadas, donde ahí sí la ciudadanía toma las decisiones. Y si no está de acuerdo, por ejemplo, en Inglaterra, la ciudadanía con la primera o el primer ministro tiene que renunciar por la presión. Entonces tenemos que llegar allá, vamos para allá, y entonces, pues lo primero, aquí el primer ejemplo que tenemos que hacer es lo que hemos platicado, ir y acudir, no el día de la elección y votar. El segundo es implementar ya con mayor fuerza las consultas populares y también tenemos que participar en un movimiento muy importante como es la revocación del mandato. O sea, los 3 años que nos pregunten, ¿quieres que siga el presidente o la presidenta o no? Pero sí participar, porque ya tuvimos una experiencia, no llegamos ni al 20% y para que fuera válido necesitábamos el 40% de la participación ciudadana y ni siquiera participamos, ¿no? El 20%, pero poco a poco yo creo que la ciudadanía tiene que hacer valer sus decisiones, ¿no? Y que se respeten sus decisiones y como lo dijo muy bien Elvia, pues tenemos que ir empezando con estos temas, empezar a presionar un poco a los grupos políticos para que reformen diferentes temas. Sería un gran avance que le quitaran, por ejemplo, el candado a la reelección,
Si ya estoy ejerciendo el cargo, que sea directamente la ciudadanía la que diga si me reelijo o no, y no tenga primero el partido político que decidir si te registro o no para la reelección, ya que sea directo, ¿no? Parte de la ciudadanía. No sé, Cuauhtémoc, si quieras participar. Buenas noches. O quedó ahí la manita, no sé. Sí, bueno, si me permiten, yo la Sí, verdad me adelante. quedé enganchado con un tema que tenía que ver con una perspectiva que usted nos da y que sinceramente yo antes no había abordado. Y tiene que ver con esta cuestión de estar en una casilla, luego en el escrutinio, a la hora de valorar los votos y vemos marcas que puedan llegar a significar para los escrutadores sin la intención de apoyar a un determinado candidato o partido o a juicio de los escrutadores con la intención de apoyar a un determinado candidato o partido, y ahí estriba todo en favor de si se quería apoyar o no al candidato o partido. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención es esta perspectiva que nos da de, a ver, ¿y dónde queda la defensa del derecho a votar? ¿Dónde queda la defensa de defender la libertad de expresión del votante? Y esta perspectiva, la verdad, me da un panorama más amplio a la hora de valorar si un voto es válido o no, porque creo yo ya no todo se va a debatir en torno a si el voto es a favor o es válido primero o no, a favor o no de un determinado partido o candidato, sino decir, tenemos que privilegiar la voluntad del elector, tenemos que privilegiar el derecho, perdón, el derecho al voto y la libertad de expresión del electorado. Y esta perspectiva, de hecho, o sea, a mí me llama sinceramente mucho la reflexión, porque para mí significa una nueva perspectiva para determinar si el voto al final va a prevalecer o va a ser anulado. Y con eso, pues determinar, ¿no? Si va a favorecer o no a un partido o candidato, pero también si se va a hacer prevalecer o no el derecho a votar y a expresarse de un ciudadano. Así que, bueno, gracias y yo quería, bueno, primero agradecer esta nueva perspectiva y después compartir con ustedes que a mí me llama mucho la reflexión esa cuestión, porque ya no solo es decir, vamos a ver si el voto me conviene o no como partido. A ver, vamos a reflexionar también, ¿debe prevalecer o no el voto? Porque estamos también hablando de tutelar el derecho del votante, ¿no? Bueno, muchas gracias por No, a ti, permitirme. Cuauhtémoc, muchas gracias por tu participación. Y efectivamente así es, o sea, esa boleta que están viendo en la diapositiva es para ejercer un derecho humano, que luego se convierte en un derecho fundamental y luego se convierte en un derecho político, pero es para ejercer ese derecho político. Y el artículo primero de la Constitución, no tenemos que movernos mucho, el primero nos dice que todas las autoridades, ojo, no dice los tribunales, dice todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos de todas las personas y buscar siempre la interpretación más amplia para hacer una interpretación progresiva. Una interpretación progresiva quiere decir busca la interpretación que proteja ese derecho humano. Entonces, esa boleta ya los ejerce, es el ejercicio de un derecho político que realizó una persona. Entonces, todas las autoridades deben de buscar siempre la vía o la interpretación necesaria para proteger ese derecho humano. Ahora, fíjense, eso también lo tenemos que tener muy claro. Pues una escrutadora, el presidente de la casilla, pues no puede hacer una serie de interpretaciones. A lo mejor el presidente de la casilla es un biólogo, como yo les decía, entonces ese biólogo no va a hacer una interpretación constitucional. Y el biólogo va a buscar el manual que le dio el INE y va a decir, aquí es nulo, aquí es válido, pero ya poco a poco vamos subiendo de autoridad. Si no estamos de acuerdo con esa decisión, pues ya vamos a una autoridad administrativa. Y esa autoridad administrativa, sea el INE, un instituto estatal electoral, la Constitución le está diciendo, tienes que proteger ese voto.
A lo mejor entonces la autoridad administrativa le puede decir, es que no soy una autoridad constitucional que pueda aplicar la Constitución en vez de la ley, pero bueno, lo que puede hacer esa autoridad administrativa si no quiere hacer ese ejercicio, porque considera que no tiene esas atribuciones constitucionales, decir, ¿sabes qué? Pues es que no lo estoy haciendo yo. Es que así me dice esta tesis de la sala superior, es obligatoria para mí y pues la sala superior dice que si advierto cuál es la intención, pues tengo que decir que el voto es válido, entonces voy a proteger ese voto, voy a proteger el derecho político, pero con una interpretación que hizo el tribunal y a mí me obliga. Pero ojo, yo no la estoy haciendo. Ahora, si la autoridad administrativa no hace esa interpretación, pues entonces ya nos vamos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral sí tiene todas las atribuciones para hacer esas interpretaciones constitucionales y también convencionales de tratados internacionales. Ambas normas nos dicen busca la interpretación que proteja ese derecho político. Entonces ya sabemos que si estamos ante una autoridad jurisdiccional, pues va a buscar la interpretación constitucional. Y si ya la hizo la sala superior, pues ya tenemos ahí la salida y vamos a buscar la interpretación que proteja el ejercicio de ese derecho político de esa persona. Habrá casos en donde no vamos a saber por quién quiso votar. Si marca dos partidos y de la coalición esos dos partidos, pues no va a haber forma de salvar ese voto porque no sabemos qué quería el ciudadano. Pero cuando tenemos una interpretación por ahí que podemos proteger el voto, pues hay que buscar esa interpretación para pues, proteger el voto y más que tenemos ahí, ¿no? Un sustento de una autoridad constitucional como es el Tribunal Electoral, entonces nada más hacemos valer pues el criterio de ese tribunal y decimos, como lo dijo la Sala Superior así, así en esta tesis, pues este voto es válido, atendiendo a que la intención del elector era votar por este partido político, independientemente que estamos yendo allá de lo que dice la ley textualmente. Sí, Cuauhtémoc, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo la verdad me quedé muy enganchado con esto y solo, o sea, mantener ese hilo, porque las formas o las expresiones, las marcas en las que un elector puede expresarse, es difícil que los funcionarios de casilla puedan ser expertos antes que de derechos humanos en semántica. Exacto. No podemos cargar de un sentido o de un significado ciertas marcas, y yo pongo un ejemplo, de las más comunes que yo he visto en votos es una carita de puerco. O sea, y la carita de puerco, ¿qué significa? O sea, ¿qué intencionalidad le vamos a dar? ¿Por qué? Porque, repito, o sea, la marca como tal no siempre expresa la intención y creo yo, los funcionarios de casilla no son expertos en semántica y tampoco adivinos como para poder determinar en determinado tipo de marcas como esta que yo pongo de ejemplo, la intención que tiene el elector. Y habrá otras, o sea, que todo el mundo ha visto y son más grotescas, y que aún así no podemos darle a priori una carga semántica. Es más, desde un OPLE que, como dices, ya saca cuadernillos que son orientadores para saber qué voto es válido y qué voto no va a ser válido. Sin embargo, yo insisto, ¿no? O sea, no se puede o es difícil dotar a las marcas de un sentido, ya sea a favor o en contra de un determinado candidato, ¿no? O partido. Exactamente, Cuauhtémoc, habrá temas que habrá que revisar en particular, sobre todo por lo que les decía al principio, es que la ley no le dice al ciudadano marca con una X, entonces el ciudadano marca, pues como cualquier signo que ponga ahí dentro del recorte, es un marca y entonces ya le toca a las autoridades, desde los propios escrutadores, el secretario y el presidente, pues decidir qué hacen con esa marca, pero insisto, han llegado muchos casos hasta la sala superior, pero siempre, ¿no? Buscando, pues tratar de proteger ese voto. Gracias, Cuauhtémoc. Adelante, Elvia, te escuchamos. Gracias. Escuchando al compañero Cuauhtémoc, si se vota por o que decía él, apoyar al candidato o al partido, me vino la imagen de Lili Téllez y de Morena. Es decir, hay partidos que utilizan a personalidades o, bueno, a ya conocidos para ser los candidatos. O en el caso que le dan su aval, como en el caso de Lili Téllez, que una vez en el cargo se deslinda del partido. Nosotros, en comparación con otros países,
¿cómo estamos en la materia, por ejemplo, en otros ordenamientos jurídicos castigan la doble militancia? ¿Nosotros en qué situación nos encontramos? Sí, muchas gracias por tu participación, Albert. Mira, eso de la doble militancia es un tema. Fíjate, aquí ya en México estamos revisando muy bien qué dicen los estatutos de los partidos políticos y si esos estatutos son conforme a la Constitución o no. Ese tema de la doble militancia o de militar en dos partidos o renunciar a un partido, irme al otro partido, es un tema muy debatido en el mundo, porque en el mundo la mayoría de los países dicen que hay que respetar las normas de los partidos. Y si la norma interna del partido dice tienes que ser militante y no puedes ser militante de otro partido, o si eres militante de otro partido vas a perder la militancia de este partido, o si ya no quieres estar con este partido, pues tienes que renunciar al partido, etcétera. Se respeta en la mayoría de los países en el mundo los estatutos de los partidos políticos, lo que digan los estatutos y los requisitos que se necesitan para la militancia. En México no estamos en esa misma posición. Estamos buscando y estamos revisando si esos estatutos son conformes a la Constitución. Porque a lo mejor decirle, oye, no puedes tener doble militancia, pues a lo mejor le estamos afectando derechos políticos a esa persona. Porque Bueno, pues, a lo mejor yo lo interpreto más como la voluntad ciudadana a la hora de ir a votar y de elegir a determinado candidato, como en el caso de Lili Téllez, que se le eligió por los que la eligieron con el partido Morena, me imagino pensando en que iba a respetar el programa de Morena, seguir los lineamientos del partido, y una vez que gana y se deslinda, en mi opinión, lo que se está dañando es esa voluntad ciudadana, a la que se le está burlando esa voluntad ciudadana. Por eso he visto que en otros países sí se llega a la nulidad de la elección por considerar una doble militancia, no solamente apoyando al fortalecimiento de los partidos, sino ese voto ciudadano en las urnas, porque se votó por un candidato que pertenecía a un partido. Sí, te entiendo muy bien, Elvia. Ajá, te entiendo muy bien cuál es tu punto, pero también hay otro punto muy importante. No podemos obligar, pues ya a una senadora, a un senador que siga militando en un partido y que siga con los programas de acción, etcétera, de ese partido, si esa senadora o ese senador lo quiere, porque tiene una serie de derechos que no lo pueden obligar, están vinculados siempre de ese partido. Para yo estar vinculado con un partido y con sus programas de acción, etcétera, y seguir siendo de ese partido, aunque ya gané la elección, pues es una decisión de esa persona y se tiene que respetar. Ahora, tú señalas muy bien, ¿qué pasa con la ciudadanía? Quizá tú te refieres, engañó a la ciudadanía porque iba por Morena, iba a seguir con los principios de Morena, llega y se le hizo muy fácil renunciar a Morena, renunciar a esos principios e irse por la libre, como dicen por ahí, pero por eso también tenemos claramente la figura de la reelección. A lo mejor aquí pues tuvimos que esperarnos 6 años. Pero entonces ahora la ciudadanía, por ejemplo, van a ver que ella va a querer aspirar a otro cargo o reelegirse como senadora. Será tema de la ciudadanía si es que lo logra reelegirse o registrarse para reelección o registrarse en otra candidatura, pues ya va a ser tema de la ciudadanía la que decida, mira, ya viste todo lo que hizo, entonces piensa muy bien tu voto para ver si vas a volver a votar y que además ya no está dentro del partido que ganó la anterior elección. Pues creo que la solución más viable, más allá de anular una elección, ya no se podría porque ya se declaró válida y ella renunció ya cuando estaba ejerciendo el cargo al partido, pues sí seguir a esa persona con un voto bien informado. Si me va a pedir la reelección o si se va a registrar en otra candidatura, quizá por otro partido, pues a lo mejor esa persona ya no va a tener la confianza de la ciudadanía, porque dicen, ahorita dice que es de este partido, pero ya cuando sea diputada, a lo mejor me la vuelve a aplicar, pues ya no voy a votar por ella. Pero debe ser una decisión de la ciudadanía, más allá que sea una autoridad la que le diga, oye, ya no vas a poder ser senadora. Desafortunadamente la ciudadanía votó por ella
Si ya después renunció al partido y la ciudadanía se siente traicionada, pues ya no volver a votar por ella. Creo que es la mejor solución, porque pues ella ya está ejerciendo el cargo con todos los requisitos que marca la ley de Senado y también la ley y los estatutos de un partido político inclusive, pues dice que si quiere renunciar al partido, pues puede renunciar. No lo podemos evitar eso, de renunciar al partido y luego irse por la libre o después ser militante de otro partido. Eso no lo podemos hacer, pero sí lo que podemos hacer la ciudadanía es conocer el perfil de esas candidaturas, porque así son los políticos, nos van a volver a pedir el voto, en lo que sea, de diputados, de senadores, de presidente, de gobernador, de regidor, nos van a volver a pedir el voto. Entonces tiene que ser un voto bien informado, analizar el perfil de esa persona y apoyarlo nuevamente con el voto o no apoyarlo nuevamente con el voto. Desde, como les he dicho, desde mi presidente municipal o mi presidenta municipal, tengo que ver qué está haciendo prácticamente en redes sociales 2 o 3 veces a la semana, porque seguramente esa presidenta municipal o ese que tenemos en este momento nos va a pedir la reelección. Entonces tenemos que saber qué está haciendo para ver si vamos a volver a votar por ella o por él o no. Ando por ese tema delicado que toca Elvia, pues que renunció al partido. A lo mejor yo voté por ella más porque estaba en ese partido, no tanto por ella, y resulta que llega a ejercer el cargo y renuncia al partido. Pues el castigo es, no voy a volver a votar por esa candidatura. O a lo mejor si me convence y digo, pues voy a votar nuevamente, aunque ya no esté en ese partido, porque lo que está haciendo en el Senado está muy bien hecho y no me interesa ya en qué partido esté. Pero es una decisión que debe de tomar siempre la ciudadanía, pero por eso de ahí la importancia de un voto bien informado. Antes era muy difícil, porque si no salía esa persona en la televisión, nunca nos dábamos cuenta qué estaba haciendo. Pero ya tenemos desde hace muchos años las redes sociales. Las redes sociales nos dicen qué están haciendo todos nuestros gobernantes, si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, ya ustedes métanse y todos tienen redes sociales, los podemos seguir en redes sociales y automáticamente nos sale qué están haciendo cada día. Sigo algunos que tienen directamente conmigo, por ejemplo, la presidenta municipal de mi municipio, pues la sigo todos los días y veo qué está haciendo todos los días porque ya sé que va a haber elecciones el año que entra y que me va a pedir su reelección. Entonces, pues tengo que pensar, un voto bien informado, vuelvo a votar por ella porque está haciendo bien las cosas, ya no voto por ella porque no está haciendo bien las cosas. O sea, lo debe decidir la ciudadanía mediante elecciones y no pues otro tipo de, ¿no? de restricciones que serían más bien de una autoridad y no de la ciudadanía. Creo que lo más democrático y lo más eficiente sea que la propia ciudadanía decida en una próxima si quiere que siga en ese cargo o no. De ahí la figura, ¿no? De que nadie va a ejercer un cargo permanente. Por eso está el principio muy claro en la Constitución de que las elecciones son periódicas. O sea, tú no vas a ser senadora toda la vida y me vas a pedir el voto en algún cargo, entonces lo voy a volver a decidir. O tú no vas a ser diputada toda la vida, nada más vas a durar 3 años y entonces me vas a pedir el voto y lo voy a revisar nuevamente. O esta nueva figura que entró de la revocación de mandato, sabes que a la mitad de tu ejercicio puedo decidir. A lo mejor esa puede ser una solución, como dice Elvia, pues que a los senadores y a las senadoras se solicite la revocación de mandato a la mitad de su periodo en el Senado de la República. Entonces, ¿sabes qué? Pues te voy a revocar el mandato porque no cumpliste con lo que señalaste en tu campaña. O no, no te voy a revocar el mandato y sigue otros 3 años en el Senado de la República. El chiste es que lo decida la ciudadanía en diferentes procedimientos como revocación de mandato, referéndum, consultas, plebiscito o en una elección posterior. Pero muchas gracias, Elvia, porque es un tema muy interesante, ¿no? El que tocas, ¿no? De esa candidatura que después llegó a un cargo y renunció, ¿no? Al partido político, como lo han hecho otros también en el Senado de la República, que han renunciado a sus partidos políticos, pero será la ciudadanía si quiere que se elijan para otro periodo o no. Compañeras y compañeros, ya ven, nomás vimos una lámina, la boleta, pensaron que nos íbamos a ir rápido, pues ya nos echamos toda la sesión, solamente con la boleta, pero vean todo lo que sale nada más de una boleta, todo lo que hay que analizar, nada más de una boleta. Les agradezco de verdad mucho a todas y a todos su atención,
es tarde, pero siguen aquí muy pendientes, de verdad se los agradezco mucho. Y bueno, mañana veremos otros puntos por ahí importantes que están todavía pendientes. Mañana también la sesión va a ser conmigo, nuevamente a la misma hora, en el mismo canal, a las 7 de la noche, nos vemos mañana para ver otros puntos. Por lo pronto, que tengan muy buenas noches y que descansen. Les mando un abrazo, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Y gracias Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, Eva, Olegario, Elvia, Antonio, muchas gracias. Miriam, Cuauhtémoc, gracias. Ligia, gracias. Gracias. David, Gloria, muchas gracias. Y a los que no veo en pantalla también. Gracias, Rosalba. Hasta luego, que estén muy bien.